Corporación FEM y pues, que es coordinado también por la cooperación alemana GIZ. Esta vez vamos a estar con Miguelandi Cabanzo, como pueden ver, ella ya está aquí conectada. ¿Sí me escuchan? Me dicen que no me escuchan, quería confirmar. Te estamos escuchando. Gracias, gracias Miguelandi. Entonces, bueno, la idea es que puedan participar del evento. Esta invitación y esta conferencia se llama Participación Social de las Personas LGBTI dentro de los consejos territoriales de paz, haciendo un poco de hincapié en que estos espacios de capacitación y formación están en el marco de pues la temática y el objeto de las veedurías y de la red de veedurías ciudadanas TVO con PEPAS y participación política, que es hacer seguimiento a la implementación de las medidas afirmativas con enfoque de género del punto 1 y punto 2. Como pueden ver, hay otra persona que ya prendió la cámara y es Aleja Mandrón. Aleja Mandrón hace parte de la presidencia de la Veeduría Ciudadana TV Copé, Paz y Participación Política del departamento de Norte de Santander, pero pues queremos darle la palabra a ella para que nos cuente un poco acerca del proceso y también para que presente a Millerlande. Entonces, Aleja, no sé, ¿ya me escuchas? Te doy la palabra. Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Sí, es que no me habían dado el acceso para... Te silenciaste, tienes el micrófono apagado. Prende. Listo. ¿Me escuchan? Bueno, entonces, como decía anteriormente Paula, Te veo con P de Paz y Participación Política es un proyecto que se gesta de mediado de la organización FEM, el cual se hace con Paz Diversa y GIZ, el programa Paz Diversa de GIZ, de cooperación alemana, y de la cual une a estas personas de estos tres departamentos que son Norte de Santander, Meta y... se me olvidó el otro. Norte de Santander, Meta y Caquetá. Y de esta manera, entonces, empieza a hacer un proceso colaborativo para formalizar, perdón, veedurías en estos tres departamentos, el cual estos departamentos, en Norte de Santander, yo soy la presidenta de esta veeduría y también tenemos una gobernanza autónoma a nivel interdepartamental. Listo, entonces hoy tenemos el gusto de, bueno, también soy representante legal, directora ejecutiva de la Red Regional Diversas, un proceso organizativo que llevamos en el Catatumbo con personas LGTBIQ+. Y aparte de esto, pues también llevamos procesos y agendas de paz. Ya a Miller Landi la conozco de varios espacios. Ella es socióloga de la Universidad del Valle, magistra en archivística histórica y memoria, investigadora independiente en asuntos de paz, participación y género, archivo y memoria. Es para nosotros un placer tenerte en este espacio para que nos comentes tus experiencias sobre qué es la paz para nosotros, ¿no? En este espacio tan importante de que las organizaciones sociales de base, por ejemplo, el Catatumbo y de estos tres departamentos, tenemos algo muy en común, que la paz es prioridad para nuestras agendas. Entonces, bienvenida y pues quedas instalada en el espacio. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, y gracias, Paula, y también muchas gracias a la Corporación FEM por facilitar este espacio virtual con todas, todos y todas. Voy a proyectar mi pantalla. Les agradezco si me confirman cuando se esté viendo. Denme un segundito. Listo. Ya está cargando, ya la ven. Entonces, pues me alegra mucho también ver caras conocidas, como Alejandra ya decía que nos conocemos de otros espacios. Entonces, pues esto es un espacio
que, que nace, digamos, a partir de un ejercicio académico, de un proyecto de investigación que hice con una amiga, colega, Rebeca Guindele, hace 2 años. Nosotras elaboramos un artículo que se titula Las experiencias de participación de las personas LGBTI en los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia. ¿Pueden confirmarme si están viendo la pantalla completa? Sí, señora. No, Ah, no, no la completa hemos no. completa. 12A, Ah, ok. 7A, 110. Ok, La Lorena. entonces deme un segundito, por favor, porque se está proyectando distinto. Intento nuevamente. Ahí ya debe verse completa, ¿cierto? Ya la vemos completa. Listo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea central de esta investigación que hicimos? Y que la intención es que puedan aprovechar estos elementos conceptuales, estas experiencias de otras regiones del país. Hay algún ejemplo de Caquetá en esta investigación, pero pues ustedes son y serán más expertos en sus territorios em, que yo. Entonces, pues la idea es que podamos conversar un poco de lo que encontramos nosotras en esta investigación y tener un ejercicio de intercambio. Entonces, ¿cuál es la idea central de este proyecto, de este artículo que elaboramos? Y es, los consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia son unas instancias de participación que se reformaron con el acuerdo de paz colombiano firmado entre el Estado de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC-EP. Allí se dio un lugar muy preponderante a la participación de mujeres, de personas LGBT. Entonces, lo que nosotras encontramos es que estas instancias formales de participación han sido unos espacios para la participación territorial, han sido un lugar explícito para hacer incidencias sobre esas agendas, sobre esos intereses colectivos que tienen las personas y las organizaciones LGBT. Sin embargo, falta profundizar todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos humanos. También encontramos que la paz va, el sentido o el significado de la paz va a variar de un lugar a otro, va a haber una construcción de una paz plural, de una paz heterogénea a nivel territorial, y a lo que se le apuesta desde los distintos lugares en los que, con las personas con las cuales conversamos, es asegurar unos entornos seguros y libres de estigmatización. Este componente va a ser muy importante porque va a ser un obstáculo también para una participación cualificada, una participación incidente que cambie las dinámicas territoriales en los distintos contextos. Entonces, tenemos aquí unos datos importantes para contextualizar mejor este acuerdo de paz con las FARC, y es que esto fue un instrumento, digamos, los acuerdos de paz hacen parte de una serie de instrumentos para transformar conflictos de larga duración. Estamos hablando de conflictos que, pues como el caso colombiano, como el caso del conflicto con la guerrilla de las FARC, de más de 60 años de historia y de mutaciones de ese conflicto armado. Entonces, este fue un instrumento que se definió para transformar ese tipo de conflicto. A nivel internacional, desde distintas instancias, desde espacios académicos, desde espacios de organismos internacionales como la ONU, pues se considera que el acuerdo de paz colombiano ha sido un acuerdo totalmente innovador. Y digamos, uno de los componentes que hace que este acuerdo de paz sea innovador es que incluyó un enfoque de género muy robusto, un enfoque de género que no había aparecido de la manera como aparece en el acuerdo de paz colombiano en otros acuerdos de paz que ha habido alrededor del planeta, en distintos contextos, desde contextos africanos, asiáticos y demás. El acuerdo de paz colombiano es el primer acuerdo de paz en el mundo en el que se incluyen más de 100 compromisos asociados al enfoque de género. Pero esto fue posible gracias a la incidencia del movimiento de mujeres, gracias a la incidencia de organizaciones LGBT
que hicieron todo un trabajo para que se conformara, por ejemplo, una subcomisión de género y pudieran establecerse esos compromisos de género. Entonces ahí se ve muy claro la importancia de que haya una participación para que luego haya un resultado en un documento, en este caso, como este instrumento de un acuerdo de paz, y pues se generen como unas acciones relacionadas con esas necesidades identificadas. Pero al mismo tiempo, este acuerdo de paz ha promovido desde su diseño, pero también en su proceso de implementación del acuerdo de paz, una participación de todos, una participación que transforme las causas que generaron ese conflicto de más de 60 años. Para esta investigación, ¿qué tipo de fuentes usamos y que pueden ser útiles para también su ejercicio como veedoras, como veedores, ciudadanas y ciudadanos? Y nosotros apelamos a unas entrevistas en varias regiones PEDET, pero también incluimos municipios no PEDET. Estamos hablando, por ejemplo, de municipios como Ismina, como Carmen de Bolívar, que son municipios PEDET, pero también municipios no PEDET como Barranquilla o Tolú. Entonces, hay una diversidad de lugares en los que, digamos, se puede apelar para obtener información que permita entender mejor cómo ocurre esa implementación del acuerdo de paz y en este caso, qué ha pasado con esta instancia de participación que son los consejos territoriales de paz y reconciliación y convivencia. Entonces tenemos por un lado las entrevistas, ¿cierto? Estas fueron unas entrevistas virtuales porque hablábamos con personas que se reconocían como personas LGBT o no, y también personas heterosexuales que hacían parte de estas instancias de participación, también que no hacían parte de estas instancias de participación en distintas regiones del país y pues nosotros estábamos, digamos, en unos lugares distintos. Entonces, la entrevista virtual fue como el principal instrumento que usamos para obtener esa información. Al mismo tiempo, y bueno, también decir que hay una pluralidad, ¿no? de perfiles, de actores, de personas, ¿no? Como personas que acompañan, personas que no pertenecen a esta instancia como representantes dentro de esta instancia de participación. Y hay una serie de informes de entidades que producen año a año información. Algunas de estas pueden incluso tener una frecuencia menor para producir y entregarle información a la ciudadanía de qué está pasando con la implementación del acuerdo de paz. Entonces, nosotros usamos los informes de CINEP como Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación. Ellos tienen informes también no solo nacionales, no solo temáticos, sino también territoriales. Entonces, esa es una fuente de información que para su ejercicio veedor también puede ser muy relevante. Los informes del Instituto CREO, como esta universidad que tiene este mandato de hacer el seguimiento a la implementación. La Procuraduría General de la Nación también tiene que entregarle al Congreso unos informes. Nosotros no usamos los informes de la Contraloría, pero sepan ustedes que todos los órganos de control tienen el mandato de entregarle al Congreso unos informes de cómo va la implementación del acuerdo de paz. Dentro de estos informes suelen incluir información específica sobre los enfoques transversales, especialmente el de género y el étnico. También los informes del Grupo de Género en la Paz, el Grupo GEPAS, que eso es un producto, digamos, un trabajo desde sociedad civil, de organizaciones de mujeres, organizaciones LGBT. También acudimos a redes sociales, específicamente aquellas publicaciones en redes sociales que daban cuenta de la experiencia LGBT en la paz territorial que aparecía relacionada con Córdoba y con Caquetá, y finalmente una normativa. Entonces aquí ustedes ven una pluralidad de tipos de fuentes de información que, como a mí me gusta decirle a mis estudiantes con los que trabajo temas de veeduría, es que entre mayor pluralidad de fuentes de información ustedes tengan, pueden hacer un ejercicio de contraste y de triangulación de la información y tener una mirada mucho más cercana a lo que realmente está ocurriendo frente a, en este caso, frente a la implementación de un acuerdo de paz que tiene una política pública, que tiene digamos, una serie de herramientas para hacerle seguimiento, pero pues esto nos permite tener como una mirada completa, o en la medida de lo posible mucho más completa frente a qué está pasando con esa implementación. Y también son
son voces, pero al mismo tiempo son fuentes de información. Ya a nivel conceptual, decir que pues esta investigación que hicimos parte de la noción de paz, parte de qué significa la construcción de paz. Y digamos que esto hace parte de los estudios de paz. Normalmente la paz se ha tendido a entender desde dos enfoques o desde dos paradigmas. Por un lado, lo que tiene que ver con la paz negativa o la paz positiva. Entonces, pues aquí se entiende que en la paz negativa es la ausencia de la violencia o el silenciamiento de los fusiles, que eso fue una frase muy reiterativa en el proceso de dejación de armas pues, de la guerrilla de las FARC. Entonces, solamente cuando en la noción de paz se entiende desde el silenciamiento de esos fusiles, de esa violencia directa, pues se tiende solamente a limitar a lo que tiene que ver con la paz negativa. Pero cuando se habla de paz positiva, pues se está buscando unos cambios en las razones que producen esos conflictos, esas razones de fondo, esas razones que son las causas estructurales de que existan esos conflictos armados. Entonces ahí se habla de paz positiva y pues esto se puede entender como paz liberal o paz crítica. Dentro de la paz crítica, pues hay autores que han tratado de sumarle nuevos elementos para entender esa paz positiva y hablan entonces de que la construcción de paz es un proceso en donde la visión de esos actores que están a nivel local, es decir, que no son visiones impuestas desde instancias internacionales o actores por fuera de los contextos donde ocurren estos conflictos, sino que es esa visión de esos actores locales donde están ocurriendo esos conflictos los que pues logran construir esa paz y pues buscan atender a esas causas estructurales y usan métodos pacíficos para la transformación de esos conflictos. Digamos que esos son los dos grandes paradigmas que existen pues de manera histórica para entender la paz. Ya de manera más reciente, algunos actores han logrado como seguirle masticando un poquito más a entender mejor y con mayor precisión esa paz. Y entonces aquí es cuando van más allá y proponen una paz transformadora y participativa. Y esta noción de paz transformadora y participativa tiene que ver con el hecho que cada ser humano es protagonista de la paz. Ya no solamente es suficiente que tenga una visión local, no, son personas que conciben unas políticas, unos proyectos, que crean nuevas realidades, unas realidades tanto para su vida personal, individual, como para unas realidades colectivas. Y a lo que se le apunta desde esta visión o este entendimiento de la paz transformadora y participativa es a que todas las partes, no solamente esas partes firmantes como en el caso del acuerdo de paz, sino todos esos otros actores que están relacionados con esas partes en conflicto se beneficien a partir de esas necesidades, pero también desde un entendimiento que pasa por lo social y lo práctico. No solamente es suficiente identificar esas necesidades individuales, sino entender unas realidades mucho más amplias y que busquen desde acciones concretas cambiar esas realidades. Y aquí pasamos entonces y le vamos como sumando más capas a ese entendimiento de la paz. La paz LGBTI o una paz queer va a pasar entonces por unos sujetos que han estado en las márgenes históricamente, que han sido excluidos de distintas maneras, no solamente de la toma de decisiones, sino de cómo han sido tratados por la misma sociedad y que están ubicados en territorios también que están desde las márgenes. Entonces piensen, por ejemplo, en esas regiones donde ustedes están y donde hablamos del norte de Santander, de Meta, de Caquetá, y donde regularmente se toman las decisiones para todo el país, que es Bogotá. Entonces hablamos entonces de ese lugar de los márgenes.
pero también estamos hablando de unas personas que no responden a esos mandatos de género, a esos mandatos o a esas reglas de género que se pueden resumir en esta palabra de heteronormatividad. Es decir, no estamos hablando de personas que se reconocen como personas heterosexuales, como personas mujeres cisgénero, sino que estamos hablando de personas que tienen otro tipo de identificación de género o de su orientación sexual. Y en esta paz queer se trasciende el lugar de, de solo ser víctima o de solo pensar en los efectos del conflicto armado en en este grupo humano específicamente, porque usualmente hasta antes de 2022, y digamos, antes de ese periodo, esto ha cambiado, digamos, en los últimos años, pero normalmente las investigaciones, tanto de académicos como de organizaciones LGBT, hacían un énfasis muy fuerte porque esa era una de las grandes necesidades de cuál era el efecto y el impacto del conflicto armado en en las personas LGBT o con identidades sexuales y de género diversas. Y finalmente, en esta paz, y atándolo a esta noción de paz transformadora y participativa, pues en esta paz queer, los sujetos, las personas LGBT, son personas políticas, son personas que reflexionan, pero no solamente se limitan a identificar qué pasa con sus realidades, sino que actúan, se relacionan, inciden junto a otras para cambiar esas realidades o al menos poner un granito de arena en ese cambio. Entonces aquí quisiera detenerme un momentico y quisiera invitar a dos, tres personas que pues me eligieran una de estas preguntas y aquí pues he puesto, digamos, tres opciones y me cuenten qué palabras le han llamado la atención, qué información es novedosa para ustedes y si quieren compartir alguna experiencia o reflexión respecto a estas nociones de paz, respecto a estas distintas, digamos, formas de entender la participación y la paz. Entonces, dejo hasta aquí para que conversemos un par de minutitos. Dos, tres personas que quisieran, pueden levantar la mano o escribir por el chat. Aquí yo estoy pendiente. Entonces te voy avisando. Julián Gutiérrez tiene la mano levantada. Dale, Juli, espérate y te admito para que puedas hablar. Hola para todas, todos y todas, espero que estén muy bien. Bueno, yo creo, me llama mucho la atención, aunque ya había escuchado los términos y sobre los enfoques de la paz, paz negativa, paz positiva y esta paz transformadora, pero creo que la reflexión más importante también es desde qué enfoque lo estamos trabajando las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque en el ejercicio del día a día, a veces de pronto no dimensionamos qué estamos construyendo y si esas acciones sí van enfocadas a lo que queremos, porque posiblemente pueda ser simplemente la ausencia de los grupos al margen de la ley, la ausencia de la violencia como no sé, como demostración de paz, pero creo que esto pues es un tema ya de corresponsabilidad de toda la ciudadanía colombiana, ¿no? Entonces creo que también es como replantearnos las organizaciones de la sociedad civil, los líderes o las personas activistas de estos procesos, esta paz transformadora, el enfoque que le estamos dando y la humanización también de la paz, ¿no? Es algo que también hemos venido trabajando aquí en Norte de Santander y es cómo identificamos que la paz se debe construir entre todas, todos y todes y eso también incumbe o eso también acopla o articula a las personas responsables, a las personas victimarias, sí, como hablamos desde una paz restaurativa. Entonces creo que muy importante los temas que se están tocando y también cómo los jóvenes LGBTIQ+, o las personas diversas podemos hacer parte de todo esto. Gracias.
Gracias, Juli. No más manitos levantadas, alguna otra persona que quiera participar y dar soporte. Recuerden que como dijo mi Yerlandi, también pueden enviar por, por chat. También les invitamos por favor a llenar la asistencia que ya está en el chat, es súper cortica y nos ayudan mucho completando. Bueno, si no se animan en este momento, sepan que al final también habrá otro espacio para que sigamos conversando, entonces no hay presión, no, no hay presión para intervenir en este momento. Entonces sigamos adelante si no hay más manitos levantadas, si les parece. Y pues muchas gracias, Julián, por traer esta experiencia de Norte de Santander y por pensarte un poco cómo aplicar estos conceptos al trabajo que haces en la organización y en el ejercicio participativo y veedor en el que estás. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por esa reflexión. Entonces, entramos entonces a, ¿qué dice el papel? El papel lo soporta todo. El papel es uno de los digamos, de los materiales, incluso pues Alejandra decía que yo soy también estudié archivística y pues justamente estos días he estado hablando de materialidades y uno de los materiales que más soporta el tiempo, ¿no? Es el papel. ¿Qué dicen los papeles? Y también pensándolo un poco a nivel digital, si se quiere. ¿Qué dicen los papeles del acuerdo de paz, del enfoque de género y de esta instancia de participación? Entonces, tenemos un documento negociado, ¿cierto? El acuerdo de paz es un libro, es un libro de 200 páginas, si la memoria no me falla, aproximadamente. Y el enfoque de género aparece en este documento escrito, que fue el pactado en La Habana, a partir como de dos grandes elementos. Por un lado, aparece lo que tiene que ver con la inclusión de unos compromisos específicos que refieren los derechos de las mujeres en todas sus diversidades y también de las personas LGBT. Recordarán ustedes que con toda la discusión que hubo en su momento cuando se hizo el plebiscito, hubo unos ajustes al texto escrito, principalmente en lo que tenía que ver con el enfoque de género, entendido desde toda la diversidad y, digamos, tuvo que haber, se hizo un cambio en el texto relacionado con las personas LGBT. Digamos que eso fue una realidad. Y al final lo que queda son más de 100 compromisos relacionados con este enfoque de género. Y por otro lado, este enfoque de género en este documento escrito, el enfoque de género aparece como a partir de unos principios trazadores, transversales a todo el proceso de implementación de todo el acuerdo de paz, que son la igualdad y la no discriminación. Esto va a aparecer como en el preámbulo, pero esto también va a aparecer en distintos momentos. Digamos, esta visión de la igualdad, de la no discriminación, va a aparecer en distintos momentos de los distintos puntos del acuerdo de paz. Entonces, por un lado, tenemos ese documento negociado. Pero también tenemos, ya en clave de esta instancia de participación, que estamos hablando del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, es un decreto ley, el decreto ley 885-2017, que se expide como parte de la implementación normativa del acuerdo de paz y que este decreto reforma una instancia de participación que venía desde los años 90, que son el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, lo reforma en términos de la denominación, de cuáles son sus funciones y cuál es su composición. Y aquí es clave este componente de la composición porque va a buscar una instancia de participación muchísimo más plural. En esta instancia se van a sumar representantes de organizaciones, perdóname que ahí dice éticas, pero son étnicas, organizaciones étnicas, organizaciones de mujeres, población en condición de discapacidad, organizaciones de víctimas, representantes de personas LGBT. Entonces, esta pluralidad va a hacer que esta instancia de participación sea de las instancias
con mayor representatividad de la sociedad civil, con mayor fuerza de la sociedad civil, y pues que también va a dar un lugar para que haya una incidencia por parte de las personas LGBT. Esto en el papel, ¿cierto? Pero entonces, al contrastarlo con la práctica, pues nos vamos a encontrar, digamos, múltiples realidades. Y por un lado, vamos a encontrar como se pueden formular unas instancias de participación, se pueden generar unos acuerdos normativos, digamos, unos documentos normativos, como este nivel de instancia nacional luego tuvo su momento de cobrar vida a nivel municipal y a nivel departamental y debían ser aprobadas por las asambleas de diputados y debían ser aprobadas por los consejos municipales, expidiendo digamos, la normativa relacionada. Pero entonces vemos que al momento de operar, ahí van a aparecer múltiples dificultades, pero también múltiples oportunidades. Por un lado, vamos a tener unos espacios que no, digamos que se instalan, pero no van a sesionar con la frecuencia debida. Van a aparecer, digamos, unas agendas de paz, pero donde lo LGTBI no es una prioridad para esos mandatarios locales. También va a haber unos consejeros de paz que no tienen el conocimiento suficiente, la información adecuada sobre cuáles son las funciones de esta instancia de participación, cómo se componen, qué hay que hacer con esta instancia de participación. Y también va a haber unos espacios donde se puede invitar a las personas LGBT por, digamos, invitación directa de un funcionario de la alcaldía o de la gobernación o de algún representante de organización de sociedad civil, pero no va a haber una convocatoria abierta, por ejemplo, para que todas las organizaciones LGBT puedan postularse. Y esto también, digamos, estas dinámicas van a depender de región a región. Entonces va a haber unos espacios donde sí efectivamente se eligen los representantes, pero no sesionan, como otros territorios donde las instancias logran incluso llegar a implementar unas iniciativas, ¿no? Entonces hay como dos grandes realidades frente a esas instancias de participación. También estas instancias de participación van a estar operando en unos contextos de violencia, de una violencia directa, de una violencia simbólica, de una violencia que ha mutado en el tiempo, en los actores, y pues que esto va a generar que también se convierta en un obstáculo para la participación e incluso para el propio reconocimiento como persona LGBT en un espacio público. Entonces, esa violencia persistente y sobre todo una violencia marcada por la estigmatización, no solamente por parte de actores armados legales o ilegales, sino por la misma sociedad que va a rechazar o que va a excluir a las personas con identidades de género diversas. Al mismo tiempo va a haber algunos esfuerzos para ganar esa visibilidad en esos espacios. En otros espacios la visibilidad digamos, no va a ser deseada por justamente la presencia de los actores armados. Y en esos esfuerzos de visibilidad se pueden anclar a, digamos, por ejemplo, a la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, que en ese momento estaban formulándose y estaba como generando, se llegó incluso a generar como un decreto de la política. Entonces pueden ser como herramientas que se usan para darle mayor visibilidad y reconocimiento por parte de las mismas personas LGBT, no solo de sí mismas, sino de otras personas como ellas y ellas, y trabajar con esas otras herramientas que el mismo proceso de implementación del acuerdo de paz les ha dado. En este caso, como la política de reconciliación, convivencia y no estigmatización, que también está en el punto 2 del acuerdo de paz. Y finalmente, decir que, pues, aunque hay múltiples obstáculos para esa participación cualificada y esa participación constante e incidente, pues se logra implementar algunas iniciativas y se logran implementar también como unos esfuerzos de articulación con múltiples actores. Entonces, aquí he traído
digamos, dos ejemplos pequeños, si se quiere, frente a como la magnitud de todas las iniciativas que puede haber, por parte de, por ejemplo, el Consejo de Paz de Montañita en Caquetá, que durante una semana por la paz se alió entre distintos sectores, como, digamos, como el sector LGBT, el sector de pueblos indígenas y el sector juvenil, se aliaron y crearon una escuela de colores para la paz. Esto fue en 2021, durante una semana por la paz, para contener un poco y pues como trabajar en contra del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Entonces ahí se ve esa alianza entre actores para, digamos, y distintos sectores que están representados dentro de una instancia de participación para lograr generar una acción conjunta, ¿no? Y esto también motivado por estas personas LGBT dentro de este Consejo de Paz. Por otro lado, hay, por ejemplo, un trabajo muy fuerte desde los sectores juveniles para incluir, para trabajar temas LGBT. Entonces, en el Consejo de Paz de Samaniego, en Nariño, el sector juvenil de este Consejo de Paz invitó a una activista, una persona no binaria, si la memoria no me falla en este momento, Artix, que tiene toda una trayectoria artística, política, en defensa de los derechos LGBT, es de Samaniego, pero por razones de, digamos, de discriminación y distintas situaciones, no estaba habitando el municipio, pero le invitaron para que hiciera digamos, un performance relacionado con los estereotipos de género. Este tipo de alianzas también logran tener mayor impacto cuando hay unas bases sociales, unas bases organizativas muy sólidas que ya tienen una trayectoria en el territorio, que han logrado fundamentar su activismo político y su activismo como colectivo, como organización. Y aquí, por ejemplo, este tipo de fortalecimiento interno como movimiento LGBT que logra hacer una incidencia pública, logra que digamos, las iniciativas que logran impulsar no sean de corto plazo, como en Semana por la Paz o un performance artístico, sino que se piensen en unos niveles de incidencia mucho más departamentales o mucho más amplios. Entonces, no solo en términos geográficos, sino de qué cambios se necesitan para responder a esas necesidades colectivas como sector. Y aquí es cuando se incluyen medidas relacionadas con políticas públicas. Entonces, toda iniciativa como un conversatorio, como esto, por ejemplo, lo hicieron mucho en Córdoba, hicieron conversatorios para encontrar insumos que les permitiera formular la política pública municipal LGBT o consolidar una política pública a nivel departamental. Entonces, va a haber una relación muy estrecha entre ese fortalecimiento organizativo, esa consolidación como movimiento, si se quiere, y esa incidencia y esos cambios que se logran a mediano y largo plazo. He traído un relato de un consejero LGBT de los Montes de María, donde se ve justamente esos cambios que hubo en términos de qué percibía y qué sentía antes de pertenecer a esta instancia de participación. Entonces hablaba de tener miedo, ¿no? Me dio miedo estar en ese espacio por unos prejuicios relacionados y discriminaciones que podía sentir, que podía vivir al esta instancia estar, digamos, apoyada por escenarios religiosos como pues las iglesias Pastoral Social, la Arquidiócesis, estamos hablando del Carmen de Bolívar, y el mismo yo lo asumí como un reto, ¿cierto? Y luego se ve un cambio. Cuando él ya empieza a participar de esta instancia de participación, eh, esta persona dice, pues fui aceptada por todos los miembros, incluso le cuenta que los otros miembros de esta instancia de participación fueron como un factor para que él no renunciara a esta instancia de participación y le daban como el valor que
de todo su trabajo, de toda la incidencia que estaba haciendo en este escenario de participación. Hay unas aspiraciones ante estas múltiples realidades y estos obstáculos y estos retos que tiene la participación LGBT para temas de paz. Y tiene que ver con que, por un lado, se reconozca esa diversidad sexual y de género para avanzar a unas agendas de redistribución de bienes y servicios y un acceso universal a los derechos humanos. Esto significa que buscan sentirse ser libres en cualquier espacio, no solamente un espacio privado, sino también un espacio público de incidencia y digamos, de una incidencia directa en ciertos escenarios. Pero también se busca que haya un mayor acceso a salud, a trabajo, a educación, a la organización, a la participación y sobre todo que se procure la eliminación de todas las formas de violencias, no solamente una violencia física, sexual, una violencia directa, sino esas otras formas más sutiles, si se quiere, en algunos casos, y esas otras formas de violencia que pasan por no nombrar a las personas como ellas se nombran o como la humillación, ¿no? Entonces, están como esas dos dimensiones de qué se aspira, ¿no? De reconózcanme, pero también garantíceme esos derechos que yo también tengo derecho. Y finalmente, en esta investigación encontrábamos que en medio de todas estas problemáticas, de unas realidades muy complejas y en ocasiones adversas para hacer esa participación para la paz, había una reafirmación como sujetos constructores de paz, como personas que pueden cambiar esas realidades y aquí nos conectamos con esta visión de esa paz transformadora. Y finalmente, pues con todo esto que hemos conversado y que les he presentado, les quiero invitar a que piensen la construcción de paz y a que piensen su ejercicio de participación como un rompecabezas. Hay unos espacios ganados. En este caso estamos hablando de una instancia de participación que fue reformada, el Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, que abrió unos espacios, que ha logrado mal que bien, con múltiples obstáculos, una representación y una participación de las personas y de las organizaciones LGBT. Entonces ahí tenemos una pieza, ¿no? Como esos espacios que se han ganado por el mismo esfuerzo de la sociedad civil. Y la sociedad civil también es un factor de estabilidad ante los cambios políticos, ante las decisiones. Por ejemplo, piensen en cuando hay elecciones de autoridades locales o las mismas autoridades a nivel nacional. Eso genera, remueve qué pasa con estos escenarios de participación y pues es justamente sociedad civil la que logra darle como una estabilidad y que el conocimiento que se ha adquirido a través del tiempo pues se mantenga. También tenemos una segunda fecha, unas estrategias. En este caso de los consejos de paz, ha habido un uso de esa instancia para hacer incidencia frente a unas temáticas que preocupan. Veíamos en el caso de estas políticas públicas que se estaban formulando. Entonces, ese es un uso de esa instancia con unas iniciativas concretas para unas metas colectivas de mediano y largo plazo. Pero también hay una articulación de liderazgos entre distintos sectores y una articulación de esfuerzos que logran cambiar las interacciones entre esos actores y cuáles son las percepciones que tienen unos de otros, ¿no? Entonces, en alguna de las entrevistas nos hablaban de la desconfianza que puede haber el estar con personas que no son personas LGBT o que se oponen incluso a que estas personas tengan una voz, tengan un reconocimiento público. Y justamente esta instancia, por su pluralidad, logra convocar estas múltiples voces, pero entonces cuando se logran encontrar, pues se pueden generar unos cambios y darle ese valor a esa persona y darle un valor no solamente a la persona, sino a esos procesos organizativos y esas agendas que se tienen. Hay también unos factores, ¿no?
hay decisiones locales, hay un relacionamiento interno, externo, y también hay unos grados de apropiación de esos escenarios de participación, en este caso de los consejos de paz, y también la persistencia del conflicto armado, que van a afectar cómo funcionan estos espacios de participación y con qué características y bajo qué principios se logra esa participación. Y finalmente, yo les invito en esta última ficha a pensar un engranaje de la paz. El acuerdo de paz, los consejos de paz son instrumentos, pero no son suficientes para lograr atender todas las necesidades que las personas LGBT y las personas, digamos, que históricamente han sido marginadas, que han sido excluidas de los procesos de toma de decisiones. Digamos que esos instrumentos no van a ser suficientes para atender todas esas necesidades y para garantizar esos derechos. Entonces, deben articularse instrumentos entre ese acuerdo de paz, esas instancias de participación y otros instrumentos. El ejercicio de la veeduría ciudadana, por ejemplo, es otra estrategia que incluso el mismo punto 2 del acuerdo de paz lo reconoce como elemento o componente a fortalecer. Entonces, es lograr encontrar las sinergias adecuadas para justamente crear unos entornos más seguros y no estigmatizantes, porque la estigmatización se vuelve un obstáculo para la participación, se vuelve un obstáculo para lograr esa visibilidad y pues que al mismo tiempo genera unos riesgos cuando se da esa visibilidad, pero si se crean espacios colectivos seguros que logren garantizar esa participación, pues realmente la participación va a poder tener no solo lugar, sino que va a poder lograr transformar esas realidades que se quieren transformar. Entonces, bueno, y aquí les he dejado la referencia del artículo académico, lo pueden luego consultar. Entonces, pues muchas gracias. Dejo entonces este espacio para sus dudas, sugerencias, reflexiones que les provoca toda esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Michelle Landi, por el espacio, por la información. Si alguna de las personas que está conectada a través de Zoom tiene alguna pregunta, algún comentario, por favor, ¿sí me escuchan? Ya, porque estamos escuchando. Si alguna persona tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, la puede realizar, puede levantar la mano para nosotras poder pues autorizar el uso y abrir el micrófono. Así que quedamos atentas. El chat está desactivado, entonces toca alzar la mano. De igual forma, las personas que están por YouTube, estamos pendientes. Mientras se animan, Midgerlandy, primero agradecerte por la presentación y allí nos dejaban también reacciones en los comentarios. Alejandra nos decía o hacía un cuestionamiento sobre que las semanas para la paz, pues como que el dinero no se destina a lo que se debe destinar y que a veces los consejos terminan siendo solo en función de esa semana. Em, yo mencionaste lo de las veedurías ciudadanas y quería de pronto que ampliaras un poco ese rol de las veedurías, entendiendo que aquí hay muchas personas conectadas que hacen veeduría, pero también pues que conformaron esta red y cómo ves tú también en estos espacios que se puedan ver potencializados por ese ejercicio veedor. Yo siento que, y bueno, pues gracias Sofía y gracias Alejandra por los comentarios. Frente a esta pregunta que me hace Sofía, yo creo que, digamos, pueden concebirse como dos espacios de participación. Cada uno tiene sus dinámicas, cada uno tiene su misionalidad, pero la manera de potenciarlo es justamente articular esfuerzos y ver, por ejemplo, puedes pasar la veeduría, cómo ve al Consejo de Paz como una instancia a la cual puede acudir para divulgar los hallazgos de su ejercicio veedor, por ejemplo, cuando sesione esta instancia de participación,
o también puede ver a la instancia de participación como digamos, una fuente de información, porque hay unos representantes de múltiples sectores y son múltiples voces que también pueden nutrir el ejercicio veedor desde un lugar de qué está pasando con la implementación, ¿cierto? Porque hay actores institucionales, hay actores de sociedad civil, dentro de lo institucional muchas veces hay órganos de control, a veces al menos la personería está en este tipo de instancias, sobre todo a nivel municipal. A nivel departamental puede también tener otro tipo de dinámica, pero entonces ahí puede haber incluso mucho más mayor número de sectores o de actores representados. Entonces, el ejercicio veedor puede aprovechar este tipo de espacios y lograr evitar como la duplicidad de esfuerzos, porque a veces pasa cuando, digamos, en todo este mundo de la participación, una misma persona termina acudiendo a un lugar, digamos, a múltiples instancias de participación. Digamos que eso es como un factor muy reiterativo en todo lo que tiene que ver con participación, sobre todo cuando se habla de participación a nivel territorial. Entonces se me ocurren estas ideas, sí, como lugar para difundir, pero también para obtener información, escuchar qué están diciendo, qué se está discutiendo en ese tipo de instancia, qué se decide dentro de esos planes de acción, cómo se está articulando con la implementación misma a nivel territorial del acuerdo de paz de otros componentes digamos, del acuerdo. Mm, sí, digamos que por preliminarmente, así como un poquito en frío, si se quiere, pensaría esas ideas de articulación y de potencialidad entre ambos escenarios. Yo sé también que hay muchas limitaciones en términos presupuestales y también humanos, por decirlo de alguna manera, tanto tanto en el ejercicio digamos, el ejercicio de la instancia del Consejo de Paz, pero también en el ejercicio de la veeduría. Entonces, ahí podría haber como unos esfuerzos como conjuntos, al menos desde sociedad civil, pues para fortalecer el trabajo de ambos escenarios. Y bueno, frente a lo que decía, lo que mencionabas del comentario de Alejandra, que muchas veces la instancia solo funciona como en momentos específicos, es cierto, porque finalmente esta instancia tiene un rol asesor al mandatario local, tiene un rol de decirle cómo puede hacer las cosas distinto, cómo puede implementar las políticas de paz en su territorio. Entonces, allí digamos que, claro, no siempre, y a pesar de que los decretos o como que la normativa diga deben reunirse 2, 3 veces al año, muchas veces esas reuniones a veces no van a ocurrir, o muchas veces solamente se activa la instancia para hacer la Semana por la Paz y la Semana por la Paz es una vez al año. Entonces, puede que no haya una dinámica más frecuente en este tipo de espacios, pero sí es cierto que puede haber esfuerzos de articulación entre un escenario y el otro, sea, por ejemplo, para que los de la instancia de participación inviten a los veedores a contarles qué encontraron, o viceversa, que los veedores puedan invitar a los consejeros de paz como fuentes de información para nutrir, sí, como este entendimiento que está pasando con la implementación del acuerdo de paz. Gracias, Niyerlandi. Hay una pregunta por parte de, esperen, tengo el micrófono para que se escuche bien, por parte de Alejandra. Julián Gutiérrez tiene la mano levantada y yo voy a hacerte una pregunta para que las vayamos acumulando y al final las puedas responder todas. ¿Listo? La pregunta que yo te quiero hacer es, ya hablamos un poco acerca como de lo que es, pero quiero preguntarte tu opinión y tu posición personal en relación a estos espacios de participación y si tú consideras, crees genuinamente si estos espacios de participación y estas veedurías tienen, pues digamos, alguna funcionalidad, si realmente sirven pues en este ejercicio.
Esa es mi pregunta. Le doy la palabra a Juli y voy a leer la pregunta de Aleja. Aleja dice, ¿qué opinas del rol de la cooperación internacional apoyando y o impulsando estos ejercicios de participación? Dale, Juli. Hola otra vez. Sí, mi pregunta iba muy enfocada también pues desde la experiencia que tiene la persona que estaba ahí acompañándonos de buenas prácticas de veedurías en otros espacios, entendiendo pues que aquí mencionando Norte de Santander nos hemos encontrado con muchas barreras a la hora de ejercerla, primero porque sabemos que el ejercicio de las personas activistas, líderes, lideresas, lidereses, es un ejercicio autónomo y es un ejercicio que no cuenta con garantías, muchas veces no cuentan con ninguna garantía y entre esas garantías siempre debemos hablar de la subsistencia o de la forma en la que sobrevive el activista. Pero también hemos encontrado barreras de información a la hora de buscar o sí, buscar, digamos que esa información que necesitamos para saber si se está haciendo el ejercicio de forma correcta. Entonces quisiera saber si de pronto en ese ejercicio que llevas tú, que lo has hecho en otros departamentos, has encontrado buenas prácticas de veedurías, has encontrado ejercicios positivos que se puedan replicar en otros departamentos. Bueno, son varias preguntas, entonces trataré de ir hilando una a una. Frente a si yo creo que estas instancias de participación, digamos, son útiles y funcionan. Funcionan parcialmente, digamos, esa es la realidad. Digamos que yo sí creo que pueden ser útiles en la medida en la que sean aprovechadas, en la medida en las que sean usadas. Sin, digamos, si no participan de esos espacios, si nadie está movilizando alguna acción, pues son espacios totalmente subutilizados e innecesarios porque no van a cumplir la misión que tienen. Entonces, y de hecho hay consejos de paz que han hecho un trabajo muy, muy tremendo en términos de lo que les decía de recolectar insumos para formar una política pública LGBT digamos eso, en Córdoba. Digamos, si la memoria no me falla en ese momento, eso fue en Córdoba. Entonces, eso me parece un ejercicio muy poderoso porque es aprovechar una instancia de participación para lograr articularlo con otro tipo de herramientas digamos, de gestión pública. Entonces, claro, ahí vienen como esos vasos comunicantes entre un escenario de participación y otro. Hay otras instancias que efectivamente no van a funcionar y no van a responder a, digamos, a lo que se necesita, o al menos puede también pasar que no tienen la suficiente legitimidad para, pues para usarse ese tipo de escenario, ¿no? Entonces, en esos casos, si no hay legitimidad, pues esa instancia no está funcionando y pues no tiene que ser ese espacio, pueden ser otros, ¿no? Puede haber otro tipo de escenarios. Frente a buenas prácticas, bueno, ahí les contaba de estos ejemplos en Córdoba, y bueno, son buenas prácticas desde los consejos de paz, que hacen un control ciudadano, pero no son una veeduría formalmente, ¿no? Entonces, puedo hablar de buenas prácticas, por ejemplo, en Caquetá, desde los consejos de paz, por ejemplo, hacer la implementación territorial del acuerdo de paz desde las instancias de participación, desde este Consejo de Paz, o en Chocó, por ejemplo, se convocaba una sesión plenaria del Consejo de Paz para hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. Ese tipo de buenas prácticas han existido. Y esto lo conecto también con la pregunta que hacía Alejandra sobre el rol de la cooperación internacional. La cooperación internacional ha sido clave para poder, por ejemplo, generar acompañamiento técnico a este tipo de espacios de participación. Digamos que, por ejemplo, estas actividades de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, este fortalecimiento técnico en cómo incluir, por ejemplo, el enfoque de género en los planes de acción, pero además de la normativa, eso ha estado mediado por esos ejercicios de cooperación con actores de sociedad civil a nivel nacional, pero también con recursos que vienen del nivel internacional.
Entonces, digamos que ha habido como un esfuerzo de fortalecer ese tipo de participación. Yo creería que hay también unas limitaciones, porque cuando la participación depende de la cooperación internacional, el momento en el que se acaban los recursos, ¿qué pasa con la participación? Entonces, eso es como un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera, en que la participación no debería depender de una cooperación internacional, o una instancia de participación no debería depender de una cooperación internacional, sino que debería haber un ejercicio mucho más robusto por parte de las administraciones municipales, departamentales, para garantizar esa participación. Sí, diría eso. Diría eso para redondar las preguntas. Gracias, mi Gerlandi. Mao Garcés tiene la mano levantada, entonces vamos a darle la palabra. Dale, creo que ya puedes hablar, Mao. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mao Garcés, quería hacer, primero que todo, quería agradecer a Yerlandi, gracias por el trabajo que hiciste con los consejos de paz, me sirvió mucho para mi tesis que estoy haciendo de participación. Eso fue una cosa maravillosa, de verdad es un ejercicio invaluable, un muy buen documento y gracias porque pocos documentos hablan de participación desde la mirada académica de la población LGBTI y gracias. La pregunta es la siguiente, resulta que es que el mismo derecho a la participación ha evolucionado muchísimo y nosotros venimos de una casta, de una prehistoria activista que todos trabajamos muy por el compromiso, sin embargo cada vez evoluciona más esta movilización y esta presencia y estamos demandando cada vez más garantías de la participación. Entonces ahí encontramos como una tensión porque mucho de nuestro trabajo que se construyó en años previos se hizo bajo el ejercicio de honoring, uno pagándose el bus, uno, da anécdota de Cali, uno le decía al señor de chofer del bus que lo llevara por detrás por 500 pesos y llegaba, pero hoy en día, digamos que eso ya no existe y el Transmilenio no te deja montar. Entonces, como una especie de anécdota, pero sí, ¿cómo se garantiza el derecho, la tensión que hay entre el derecho a las garantías de participación, que es un derecho porque se debería de haber desarrollado ya y que todavía sigue siendo muy frágil? Solamente las víctimas del conflicto armado tienen establecido de manera formal ese derecho a la participación y el resto todo lo hacemos todavía como en los 90, gratuito y a honores. Muchas gracias. Muchas gracias, Mao, por tu voz y nombre. Creo que nosotros nos conocimos en algún espacio, si la memoria no me falla. Em, y bueno, pues me alegra mucho que te haya sido útil este trabajo. Sé que hay como unos esfuerzos, por ejemplo, ya más recientes, ¿no? Ese fue como, diría yo, como de los primeros artículos que logran conectar paz, participación, LGBT, pero más recientemente, eso el año pasado, otras académicas, incluso personas desde Colombia Diversa, sacaron artículos y textos y guías, incluso relacionando esos tres, como esas tres dimensiones. Entonces ahí, pues, si sigues trabajando en este tema, y para quienes sigan trabajando, sepan que este tema se ha seguido reflexionando y ha habido una producción académica relacionada que incluso se han transformado en guías, ¿no? Entonces, guías de cómo incorporar temas de construcción de paz a la resolución, por ejemplo, de paz y seguridad, pero cómo involucrar temas LGBT dentro de la resolución de paz de la ONU de paz y seguridad, mujeres, paz y seguridad. Em, Eso frente a ese punto y frente al tema de garantías para la participación, pues digamos que hay como un escenario ideal en donde el ejercicio de participación parta por una convicción política y parta por una necesidad es importante posicionar nuestras preocupaciones, pero también nuestras propuestas. La realidad de las cosas es que
esto se hace sin unas condiciones materiales para lograr esa participación, ¿no? Entonces, allí sé que en algún momento se discutieron temas de cómo generar una remuneración para quienes participan de los escenarios de participación, de cómo si se mejoran las condiciones de vida de quienes participan, pero y pues también las oportunidades económicas para este tipo de personas, pero pues sí, es un tema bien complejo de resolver, porque una vez más, en un escenario ideal, todas las personas tendrían unos ingresos suficientes para vivir, estos escenarios de participación serían como los medios que usarían para intervenir y para transformar realidades específicas, em, pero pues no estamos en ese escenario, desafortunadamente. Sí. Muchísimas gracias, de verdad que Gracias. Si alguna otra persona tiene alguna duda, puede levantar la mano. De acuerdo, que ya nos queda poco tiempo para poder concluir este segundo espacio del ciclo de formación. No sé si alguien tenga alguna otra intervención, comentario. De antemano agradecer la participación de las personas que participaron en este encuentro, recordarles que vamos a seguir abriendo estos espacios, vamos a tener espacios muy interesantes para que puedan acompañarnos en los próximos espacios. Estos vamos a también contarles pues la fecha y las personas invitadas con anterioridad, como ya lo hemos venido haciendo. No sé si no veo más manitas levantadas. No, no hay más preguntas. Perfecto. Una vez más, darle las gracias a Miguel por el trabajo importante que ha venido desarrollando, por este espacio tan interesante que nos compartiste el día de hoy. Pues me voy con muchas ideas en la cabeza en relación a todo lo que mencionaste, y cada vez se confirma más que el mundo de construcción de paz y la implementación del acuerdo es algo muy amplio por el que hay que seguir trabajando y sumándonos todas, todos y todes. Gracias. No sé si alguien más, Sophie, Michelle Landy. No, muchas gracias. Les recordamos que esto hace parte de un ciclo de conferencias, entonces en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también a través de WhatsApp, pues les seguiremos haciendo llegar la invitación a las siguientes sesiones. La siguiente sesión será este 30 de agosto, será con el Departamento Nacional de Planeación, donde estaremos profundizando sobre el sistema SIPO en relación a medidas de género. Específicamente también nos enseñarán a cómo leer esas fichas técnicas, como dice Cristina, en arameo del posclásico para poder hacer nuestros activismos en temas de paz. Entonces, muy invitados, invitadas a esa tercera conferencia. Por nuestras redes estaremos haciéndoles llegar toda la información. Cerramos con la intervención de Estrella y Y ya ya, damos yo quería decir finalizar. algo, sí, quería decir algo antes de cerrar con la intervención de Estrella, y es que igual estos espacios van a estar cargados por YouTube por si pues quieren compartirle a alguna persona que consideren que esta información va a serle útil. Dale, Estrella. Hola, buenas tardes para todos, todas y todes. Pues mi intervención es en temas de agradecimiento a la Corporación FEN, a GIZ, a TV con P de Paz y a todo ese equipo de trabajo que pues día a día trabajan incansablemente pues para poder traernos a nosotros diferentes profesionales en áreas de otros, poder seguir construyendo una región a través de todos esos espacios de participación. Y pues no, nada, la verdad a título personal muy agradecida por esa invitación, por esas iniciativas, porque una vez más veo reflejado, lo dije una vez y lo seguiré diciendo, veo reflejado ese compromiso que están haciendo la Corporación FEN, pues, quien es la persona encargada y la veedora para estos procesos,
y la GIZ. Muchísimas gracias. Solamente son palabras de agradecimiento y gratitud por estos espacios que nos están brindando. Gracias, Estrella. No siendo más y muy cumplidas en el tiempo, pues damos por finalizada esta segunda sesión del ciclo. Nuevamente, gracias, Miguel Sánchez. Que estés muy bien. Chao, Pues, Shirley. lindo verles y escucharles. Chao, chao, Muchas gracias. gracias. Chao.